amigos, estoy emocionada por estar llegando aquí a Tiquina. Bueno, vamos a ir a buscar un lugar donde no hay muchas personas para poder grabar tranquilamente. Kamisaraki, Hilata, Cuyacanaka, queridos amigos y amigas, estamos aquí en una nueva aventura junto a Monata Zenobia y mi persona, Jimena Condor. Bueno amigos, acompáñanos con este video de hoy que estamos aquí en Tiquina. Llegamos y estamos muy emocionados. Hilata kullakita naka askirukipanaya ñasa nanakaja aka malancha a motor ukankasiptua makata ñaniwa kaisa toquero sarañani San Pedro de Tiquina Oxaru akan suit asiptua aka lancha pokata ñapa hakanaka makata ñapa ña pokata nihukaja sarhañani. También quería comentarles que nosotros nunca hemos viajado, nunca hemos ido a ningún lado y esta es la primera vez. Es emocionante y también pues a la vez es raro salir de casa. Bueno, y también es muy lindo conocer otros lugares, ya que también es distinto hacia nuestro pueblo, hacia nuestra comunidad. Bueno, ya estamos arrancando y el motor también ya encendió y vamos a pasar hacia el otro lado. Y también tardó un poco en llenarse, ya que no es sábado ni domingo, porque esos días suelen venir a visitar este lugar y entonces es pues más lleno, ¿no? Así que vamos. Estamos aquí ya pasando el estrecho de Tiquina. ¿Qué les pareció, amigos? Bueno, aquí también está mi mamá y estamos pues con los barbijos respectivos. Aquí todos están con sus barbijos también. Bueno, ya estamos bastante tiempo aquí en el lago. Aún no hemos llegado hacia el otro lado. Bueno, vamos a buscar en Google cuánto tiempo o cuánto mide el estrecho de Tiquina. A ver qué nos aparece. Nos dice que la anchura del estrecho tiene una amplitud de unos 780 metros. Y bueno, el tiempo que se puede tardar en cruzar es 7 minutos. Pero si a eso le sumamos unos 10 minutos de espera, entonces serían aproximadamente 17 minutos. Me parece que sí es cierto porque hemos esperado bastante y hemos tardado nomás en llegar. Ya estamos aquí en San Pedro de Tiquina. Vean, ese es el comedor, que pues no vamos a comer ahí. Mai tiene miedo a sacarse fotos y hablar. Bueno, aquí están entre las actividades los servicios. También aquí nos indican cuáles son los atractivos para estar visitando y las actividades que puedes realizar. Bueno, vamos por este lado a buscar un lugar donde podamos grabar. Wow, aquí es una plaza, amigos. Es una plaza detrás de aquí. Nunca lo habíamos visto. Espero que les esté gustando este video. Quédate viéndolo hasta el final. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y por favor, regálanos un like. ¿Sí? Bueno amigos, como les dije, estamos en Tiquina y entre los lugares turísticos de por aquí está el turismo cultural, también la pesca deportiva y hay varios lugares por los cuales pueden pasar a visitar. Estaremos visitando solo algunos lugares porque estamos contra el tiempo. También estaremos yendo a la isla Suriki si tenemos la oportunidad. Vamos a estar aquí caminando por las orillas del lago. Quería mostrarles sobre estos sobre estos barcos de transporte de autos.
Estos barcos en sí transportan todo tipo de autos. La primera vez que lo vi, pues yo me sorprendí bastante porque estaban transportando flotas, Volvos y todo eso. Para mí eso era increíble verlo. Bueno, estamos ya aquí también casi de vuelta hacia el otro lado. Vamos a ir caminando rápido porque el auto nos puede dejar y no queremos eso. Bueno, a ver, entre los lugares turísticos que pueden visitar, se los dejo en pantalla. Vean qué bonito está. Nos decían que queda unos 10 minutos y vean también esto, sí que es increíble, pero me da miedo a mí. Me da miedo. Y también pues hay bellas vistas que se puede ver desde arriba. Ok, vamos de vuelta. Bueno, aquí ya está la lancha a motor. Y vean los patitos bonitos. Hacia adentro se ve todo lleno de hierbas verdes. Y este es pues el cuartel. Del otro lado dijimos, vamos a ir a grabar ahí, a ese lugar que está bien bonito verde. Y llegamos y pues había sido el cuartel, amigos. Casi nos vamos por el otro lado ahí. Hubiéramos estado en problemas, amigos. Nos quedábamos de cocineras. Bueno, a ver, vamos a seguir. Me olvidaba decirles cuánto nos cobra por el pase o el pasaje, pues es 2 bolivianos, ida y vuelta serían 4 bolivianos. Bueno, estamos aquí ya llegamos aquí. Me olvidé mostrarles pues este lugar. Ahorita vamos a ir a este lugar. Bueno, aquí nos indican las actividades también que pueden realizar, los servicios. Aquí dice San Pablo de Tiquina, no es San Pedro. Amigos, este lado es San Pablo y el otro lado entonces es San Pedro de Tiquina. Ay, amigos, no me estaba dando cuenta. Yo decía, ¿qué lugar es este? Debe ser San Pedro y el otro lado igual decía. Pues hay que leer, no sean como yo. Una de las maneras de llegar hasta este lugar sería pues dirigirnos a la terminal interprovincial del Alto. Estamos hablando de La Paz. Ya cuando nos encontremos adentro, nos vamos a dirigir hacia el lado derecho, ¿vale? Y buscamos los autos que estén con el letrero que diga San Pablo de Tiquina o Tiquina en sí. No sé cuánto esté el pasaje ni cuánto dure el viaje, pero me decían que dura 2 horas y media. Bueno, nosotros fuimos por otro camino en sí. Nos hemos dirigido desde nuestro pueblo, desde nuestra comunidad de Cabinchilla hasta ahí. Entonces pues se va por otro camino. Y simplemente decirles que disfruten de esta bella vista, de este bonito lugar. Y también ustedes detrás de pantallas estén así contentos y felices por ver estos lindos lugares, así como lo estamos nosotros. Y si tienes la posibilidad de compartir este video, hazlo por favor. Bueno, también quería mostrarles, vean, aquí están realizando unos barcos de transporte de autos. Vean cómo lo realizan y utilizan maderas bastante gruesas. Nunca he visto cómo hacen. Bueno, ya nos vamos hacia otro lugar. Ya veremos cuál es nuestra parada. Hichuronja arum tawinaka utarakiwa arum tañani kimsa hilat kuyakitanakaro. Marum tawi de Iquique, Chile, a Juan Machaca Pacosillo, Ucarunsti arum taraquiñaniwa, Ángel Yujra. Y a la familia Yujra Calle. A ver, Mainir arum tawi chakayachu. Kaukankarakisti. Arum tañani a Ever Castillo Vargas desde San Paulo, Brasil. Uxatocanacaro, arum tawinagajo puriscaraki. Miren cómo se ve hacia adentro, qué bonito. Se ve cristalina el agua. Sí, también botan un poco de basura por aquí.
como ya habrán notado, hay bastantes bellos y hermosos lugares para sacarse fotografías. Y es por eso que les digo que vayan a visitar nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Munata Zenobia. Ahí estaremos colgando nuestras fotos y pues compartiendo con ustedes lo lindo que es por aquí también. Vale, ya viniendo pues nos encontramos con este restaurante que dice Panamericana, entrada al lago Solarium. Dice Solarium. Vale, así es la entrada y también allá pues tiene un muelle hacia el lago Panamericana, ahí está el baño. Eso es pues ya viniéndonos, ¿no? Hacia La Paz, el camino que va. Vale, estamos entrando y vean, tiene pues su muelle y también allá está una balsa. Y aquí pues un comedorcito de madera. Y los juegos recreativos, ¿no? Para que sus niños, sus bebés vayan jugando, ¿no? Y aquel pues es el comedor con la vista hacia pues el lago, todo lo bonito, digamos, ¿no? Estarían comiendo encima del lago, amigos. Bueno, todo está bonito. Aquí está, mi mamá pues trajo fiambre. Siempre por acá pues se va a algún lugar con fiambre, entonces ella está acostumbrada a esto. Y estamos comiendo pues entre todos. Y también pues pidieron comida. Y bueno, vamos a probar qué tal está. Solo puedo decir que está carísimo, amigos. Sí fue. Ay, mira, un sitio de Ahorita aquí vi. Mira, mami, aquellas casas. Uy, no. ¿Cómo se sabrán esto? Vean cómo es el comedor. Tiene vista hacia el mar, de eso les hablaba. Y pues vista a todos los lados. Y por el otro lado pues también hay muchos iguales a este. Aquí hay una balsa, amigos. Vean qué bonito está. Y tiene un diseño distinto. Bueno, quiero mostrarles pues la vista que tiene, la vista increíble que se puede ver desde acá. Vean qué bonito está. De esta manera estamos ya concluyendo con el video visitando Tiquina y los lugares que tiene por aquí. Espero que les haya gustado, amigos y amigas. Nanakams tia kaurkama. Yaka videokama hilata kuyakanaka. No olviden visitar nuestras páginas, el enlace se los dejo aquí en la descripción del video. Pueden pasar a visitar Facebook, Twitter, TikTok, pues nos encuentran como Munata Zenobia. Y no olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones